En medio de la nieve y la oscuridad, una mujer camina al borde de la muerte, con 3 bebés recién nacidos apretados contra su pecho, su hogar convertido en cenizas, su pasado roto en pedazos. Ella no imagina que está a punto de encontrarse con el hombre que todos llaman Sol Rojo, un temido cacique apache, cuyo destino se unirá al suyo en formas que ninguno de los dos podía imaginar. ¿Qué secretos se revelarán bajo la tormenta? ¿Hasta dónde llegará una mujer para proteger lo que más ama, cuando el deber y el deseo se convierten en enemigos irreconciliables? Dime desde dónde escuchas esta historia y cuéntame, ¿crees que el amor verdadero puede vencer todas las barreras? Nuevo México, Estados Unidos, invierno de 1861. El viento soplaba con furia desde el norte, arrastrando consigo el olor a humo, sangre y madera calcinada. La hacienda de los Arriaga, levantada entre el polvo rojo del llano y los matorrales endurecidos por el sol, ardía como una antorcha entre la penumbra. Las tejas estallaban una a una, el establo se derrumbaba con estruendo, y los gritos de los pocos sirvientes que no habían huido se mezclaban con las voces brutales de los soldados confederados, ebrios de pólvora y saqueo. Sofía, envuelta en el camisón que apenas cubría su cuerpo agotado por el parto reciente, sostenía contra su pecho a sus 3 hijos, Jacinto, Mateo y María del Pilar. Apenas tenían unos días de nacidos. Sus rostros, diminutos y enrojecidos por el frío, temblaban de hambre bajo las mantas apresuradas que ella misma había rasgado de una cortina. Su vientre aún dolía, su piel ardía con fiebre, pero no había tiempo para pensar en el dolor, solo en correr. Corrió descalza, tropezando sobre las piedras filosas del camino de tierra, con los pulmones heridos por el humo. Un disparo silbó cerca de su oído. No miró atrás. No podía mirar. Si lo hacía, quizás no tendría fuerzas para seguir adelante. La voz de su esposo muerto, don León Arriaga, retumbaba aún en su memoria. Una voz dura, ausente, que jamás la habría protegido. Ahora estaba sola, con la vida de 3 criaturas colgando de sus brazos como alas rotas. El desierto no tuvo compasión. El sol del día abrasaba sin clemencia, y por las noches el frío le mordía los huesos. Caminó durante 3 jornadas, bebiendo agua de charcos, alimentando a sus hijos con lo poco que su cuerpo podía ofrecerles. La piel de sus pies se agrietó, sus labios se abrieron en llagas. Un criado al que creyó fiel le arrebató la única bolsa de pan que llevaba consigo, y huyó con una sonrisa cobarde mientras ella suplicaba por sus hijos. «Dios te maldiga», murmuró Sofía, pero su voz no tenía fuerza ni para maldecir. Al 4.º día, las nubes comenzaron a cerrarse sobre el horizonte. Un velo blanco descendió lentamente sobre las colinas. La nieve, como una promesa de muerte, empezó a caer. Primero en copos suaves, luego en ráfagas cada vez más densas. Sofía se internó entre los arbustos resecos, cubriendo a los bebés con su cuerpo. El aire se volvía más espeso con cada bocanada. Su respiración era un gemido entrecortado. El mundo parecía desaparecer bajo el manto blanco. Se arrodilló junto a un árbol muerto, abrazando a sus hijos como si pudiera fundirse con ellos. «No me lleves a mí sin ellos», susurró a lo alto, pero ya no había cielo, ni estrellas. Solo el silencio gélido de un desierto transformado en tumba. Sus párpados cayeron. El temblor de su cuerpo cesó. Los trillizos, envueltos en los pliegues del rebozo, lloraban débilmente, como si también comprendieran que el fin se acercaba. Fue entonces cuando se oyó el crujido de pasos entre la nieve. Desde una elevación cercana, Akinai observó el bulto inmóvil en medio del claro. Llevaba el rostro cubierto por un manto de piel de venado, y una capa gruesa le protegía los hombros del hielo. Sus ojos, oscuros como la piedra volcánica, no expresaban sorpresa ni piedad, solo cautela. Se aproximó con la cautela del cazador. Al apartar la manta congelada, encontró el rostro de la mujer.
joven, pálido, cubierto de escarcha. Los labios azules, las pestañas húmedas. La sangre manchaba la orilla del vestido. Bajo ella, 3 criaturas temblaban con debilidad, sus manos diminutas cerrándose en puños contra el frío. Akinei retrocedió un paso. Un estremecimiento invisible recorrió su espalda. Una imagen le golpeó la memoria con la fuerza de una lanza. Su esposa, moribunda bajo una hoguera encendida por soldados hispanos. Su hija, recién nacida, con el cuello ladeado en un cesto. Aquello no era una visión, era un espejo cruel que regresaba del pasado. Podía dar media vuelta, podía dejarlos morir. Su pueblo jamás le reprocharía haber elegido la indiferencia. Pero los ojos de uno de los bebés se abrieron y lo miraron, no con miedo ni con rencor, solo con la inocencia de quien aún no conoce el mundo. Akinei desenvainó su cuchillo, rasgó parte de su manto, envolvió a los niños con precisión, luego alzó a la mujer en sus brazos. Estaba tan liviana que parecía hecha de ceniza. Su cuerpo ardía, murmuraba frases sin sentido. Su cabello, pegado a la frente, olía a humo y leche seca. Caminaron durante horas por el bosque nevado. Detrás de él, sus hombres aguardaban con expresiones severas. Uno de ellos alzó la voz. ¿Por qué cargas a una muerta? Akinei no respondió. Siguió caminando. La cicatriz roja que cruzaba su frente se marcaba aún más bajo la nevada, como una herida viva, como una promesa de guerra. Esa noche, en medio del hielo y el rechazo, una mujer ajena fue llevada al corazón de un pueblo que no la quería. Y sin saberlo, en los brazos del hombre más temido de esas tierras, su destino comenzaba a reescribirse. El murmullo del viento se colaba entre las costuras de cuero de la tienda, arrastrando consigo el aroma penetrante del humo de encino. Al despertar, Sofía no supo si aún estaba viva. Sentía el cuerpo pesado, como si no le perteneciera, y los ojos ardían al intentar abrirse. Una luz rojiza, temblorosa, parpadeaba cerca de su rostro, proyectando sombras largas en los muros de piel curtida. No recordaba cómo había llegado allí. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo en el costado la obligó a recostarse de nuevo. Solo entonces escuchó los sonidos, un leve crujido de madera, pasos suaves sobre la tierra endurecida, el estertor leve de una criatura respirando junto a ella. Bajó la vista con esfuerzo y vio, envuelto en un trozo de manta apache, el rostro dormido de uno de sus hijos. La piel morena del niño contrastaba con el paño terroso. Estaba vivo. Aquel simple hecho le pareció un milagro. Sus labios secos pronunciaron un nombre apenas audible. Jacinto. Pero el niño no reaccionó. Tampoco Mateo ni Pilar, a quienes divisó un poco más allá, envueltos con torpeza, acostados sobre pieles tibias. A su lado, una vasija humeante desprendía un olor extraño, mezcla de hierbas amargas y algo que no supo nombrar. Trató de alzar la mano, pero su brazo temblaba. Se sentía flotar en un mar espeso, tibio, como si su sangre se moviera con lentitud dentro de ella. En ese instante la entrada de la tienda se abrió. Una figura imponente se recortó contra la luz exterior. Era un hombre alto, de hombros amplios, envuelto en una capa de piel. Tenía el cabello largo, sujeto con una cinta de cuero, y el rostro severo. Sus ojos oscuros se posaron primero en los niños, luego en ella. Aquel hombre no emitió palabra alguna. Se limitó a asentir hacia el interior. Tras él, otra persona entró. Una mujer anciana, de rostro arrugado como corteza seca, con el cabello blanco trenzado y adornado con conchas. La anciana se acercó con paso firme. Tomó la vasija, la agitó con una cuchara de hueso y sopló sobre la superficie. Luego, sin decir una palabra, colocó la infusión frente a Sofía e hizo un gesto para que bebiera. Ella quiso hablar, pero su lengua era un nudo. «¿Dónde estoy?», susurró.
La anciana no respondió. Solo señaló la infusión. Sofía entendió. Llevó la taza a sus labios con dificultad. El sabor era amargo, penetrante, casi insoportable, pero la calidez descendió por su garganta como un consuelo, y sintió por primera vez en días que el cuerpo dejaba de resistirse al mundo. Cuando la anciana salió, el hombre la siguió. Antes de desaparecer, se volvió un instante. En sus ojos había algo más que severidad. Había interrogación, desconfianza y una sombra que Sofía aún no sabía nombrar. Durante los días siguientes, el mundo se convirtió en un ciclo de luz difusa, susurros en lengua desconocida, pasos que iban y venían fuera de la tienda. Sofía apenas comprendía lo que ocurría a su alrededor. Una mujer joven, siempre en silencio, traía un cuenco con gachas por las mañanas. Otra, de rostro hosco, cambiaba las mantas de los niños. Nadie le hablaba, nadie la miraba directamente. Las pocas veces que intentó levantarse, la curandera la obligó a volver a acostarse. Le aplicaba paños húmedos sobre la frente, le daba de beber infusiones y mascaba raíces antes de colocar el jugo en su boca. Era un cuidado sin ternura, sin palabras, pero constante. Poco a poco, Sofía recuperó algo de fuerza. Aprendió que la anciana se llamaba Ulisha, que el hombre que la había traído se llamaba Akinai, que los demás no la querían allí. Un mediodía, escuchó voces alzadas fuera de la tienda. Eran hombres. Discutían en apache. No entendía el contenido, pero sí el tono. Estaban furiosos. Uno de ellos mencionó su nombre, pronunciado con acento torpe, Sofía A. Y algo dentro de ella se heló. Ulisha, que molía hierbas junto al fuego, no alzó la vista, pero sus manos se tensaron. Esa noche, Akinai entró a la tienda con pasos firmes. Sofía lo miró sin saber si debía agradecer, temer o callar. Él se agachó junto a los niños, los observó en silencio. Uno de ellos, Mateo, dormía agitado, con fiebre. Su respiración era corta, entrecortada. «Está ardiendo», dijo Sofía, señalando al niño con desesperación. «Necesita ayuda. No sé qué hacer». Akinai la miró fijamente. Su rostro no mostró emoción, pero sus ojos se estrecharon apenas. Se levantó sin decir nada. Salió de la tienda. Pasaron horas. La fiebre de Mateo empeoraba. Ulisha hizo lo que pudo, pero el niño no respondía. Sofía lloró en silencio, temiendo perder a uno de sus hijos sin poder siquiera nombrar lo que le aquejaba. Se abrazó a los tres, murmurando oraciones viejas que aprendió de niña, rezos sin fuerza que apenas rozaban sus labios partidos. Al amanecer, Akinai regresó. Tenía el cabello húmedo de escarcha y las botas cubiertas de lodo. En sus manos traía una bolsa de piel atada con cordones. Sin mediar palabra, la entregó a Ulisha. La anciana la abrió con urgencia. Dentro había raíces frescas, un puñado de hojas verdes y un polvo rojizo. Ingredientes raros, difíciles de encontrar en esa estación. Sofía lo comprendió en ese momento. Había salido en plena noche, solo, a buscar aquello que su pueblo no le daría. Lo había hecho por un niño que no era suyo, por un hijo de una mujer extranjera. Su pecho se llenó de algo que no supo explicar. No era gratitud, era otra cosa, más honda, más peligrosa. Durante los días siguientes, Mateo mejoró. La fiebre cedió. El color volvió a sus mejillas. Los otros niños reían entre las mantas, haciendo sonidos suaves. Sofía comenzó a moverse con más seguridad, ayudando a Ulisha con el fuego, lavando la ropa de sus hijos con agua helada. Observaba con atención cada gesto, cada palabra, tratando de entender. El campamento era pequeño, pero vivo. Hombres de rostros pintados, mujeres de trenzas largas, ancianos sentados junto al fuego, niños corriendo descalzos. Todos la miraban con recelo. Nadie la saludaba, pero tampoco la expulsaban, por ahora. Una tarde, escuchó una conversación entre dos guerreros jóvenes. Uno de ellos señalaba hacia su tienda.
Aunque hablaban en apache, comprendió lo esencial. Mencionaban a los texanos, armas, intercambio. Uno de ellos esbozó una sonrisa, el otro asintió. El miedo le subió por la garganta como un veneno. Al caer la noche, Akinai la encontró de pie fuera de la tienda, con el rebozo cubriéndole los hombros, los niños dormidos dentro. Ella lo miró, con los ojos grandes, llenos de lágrimas que no caían. «No deje que me lleven», susurró. «Por favor, se lo ruego». Él no respondió, pero tampoco se apartó. La observó largo rato, como si buscara dentro de ella algo que aún no entendía. Luego, sin decir nada, se dio media vuelta y desapareció entre las sombras. Esa noche, el viento volvió a soplar con fuerza sobre las tiendas, pero dentro, junto al calor del fuego, Sofía supo que aún no era tiempo de morir. Aunque la tierra a sus pies fuera enemiga, aunque los rostros que la rodeaban no la quisieran allí, había una sola cosa que no podían arrebatarle: la voluntad de proteger a sus hijos, aunque tuviera que hacerlo sola, aunque el precio fuera su propia alma. Las primeras nieves se habían derretido, y el aire comenzaba a cargarse con el perfume de las plantas dormidas bajo la tierra. El campamento recobraba su movimiento habitual, aunque la tensión aún se percibía, sutil, como un hilo tenso que no se ve, pero quema. Sofía lo sentía en la forma en que algunas mujeres bajaban la mirada al cruzarse con ella, o en los murmullos que se silenciaban justo cuando pasaba. Nadie la tocaba, nadie la insultaba, pero el desprecio flotaba como el humo de las fogatas, invisible, pero presente, pero... Sofía, sin embargo, había aprendido a moverse en silencio. Cada mañana salía con el rebozo apretado al cuerpo, los niños sujetos en sus brazos, y se acercaba al arroyo para lavar las telas manchadas. Sus dedos, aún sensibles por el frío, frotaban las prendas con una dignidad serena. No se quejaba, no lloraba. Mientras las demás trabajaban juntas, ella lo hacía sola, y aún así, cada movimiento suyo era firme, preciso. Había en su postura una fuerza que no pedía permiso, pero tampoco desafiaba. Desde lejos, Akinai la observaba. No era intención suya seguirla con la mirada. Simplemente sucedía. Sus ojos la buscaban entre los árboles, entre los cuerpos de las tiendas, entre los murmullos del consejo. La veía inclinarse para recoger leña, amamantar a los niños junto al fuego, coser los dobladillos de su única falda con un hilo improvisado. No había altivez en ella, pero sí una entereza que le recordaba a los álamos, altos, delgados, siempre erguidos, aunque el viento los azotara con furia. No hablaban, apenas se cruzaban algunas veces, y cuando lo hacían bastaba un gesto leve, un asentimiento casi imperceptible. No necesitaban palabras. Entre ambos comenzaba a nacer algo que no tenía nombre, algo que se deslizaba bajo la piel como un murmullo antiguo. Una tarde, mientras Sofía colgaba las mantas en una cuerda improvisada entre dos ramas, escuchó un relincho seco. Volteó y lo vio. Akinai acariciaba el lomo de su caballo, un animal robusto de pelaje oscuro, con una mancha blanca sobre el pecho. La bestia resoplaba mientras él revisaba sus patas, murmurando algo en voz baja, con una dulzura que contrastaba con su rostro tallado en piedra. Sofía lo miró sin darse cuenta. Él levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Ella bajó los suyos de inmediato, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Pero no se movió, y él tampoco. Fue entonces cuando una sombra descendió sobre el campamento. Taguira regresó con el viento del oeste. Llegó a caballo, vestida con una túnica de guerra adornada con plumas negras y cuentas talladas a mano. Era alta, de rostro anguloso y mirada fiera. Sus pasos eran seguros, y su presencia imposible de ignorar. No hizo falta que hablara. Bastó su entrada para que todos comprendieran que algo había cambiado. Taguira era hija de uno de los jefes más antiguos del clan y había sido, durante años, la compañera elegida para Akinai. Nadie lo había dicho con palabras, pero era un hecho aceptado por todos.
su desaparición repentina durante una cacería, tiempo atrás, dejó un hueco difícil de llenar. Ahora volvía sin avisar, con la frente alta y el orgullo intacto. Cuando sus ojos se posaron sobre Sofía, no hubo sorpresa. Solo un frío reconocimiento, como si ya hubiese oído todo lo necesario. Se acercó a Akinej sin dudar. Hablaron aparte, en voz baja. Luego se dirigió al consejo tribal, y aquella misma noche pidió, con palabras duras y tono firme, que la mujer blanca fuera expulsada del campamento. Sofía no entendió las palabras exactas, pero el silencio posterior le bastó. Nadie la miraba, nadie la defendía. Solo Akinej permanecía de pie, con los brazos cruzados y la mirada fija en las llamas. La tensión creció durante los días siguientes. Algunos hombres se mostraban de acuerdo con Tawira, aunque no lo decían abiertamente. Las mujeres, divididas entre la lealtad y la prudencia, evitaban a Sofía más que nunca. Los niños dejaban de acercarse. Incluso Ulisha, la curandera, redujo sus palabras a gestos. Pero Sofía no se quebró. Cada vez que salía a recoger agua, lo hacía con la cabeza erguida. Cada vez que uno de sus hijos lloraba, lo consolaba con canciones antiguas, aprendidas en su infancia. Cada vez que sentía que el mundo la rechazaba, se aferraba al calor de esos pequeños cuerpos que había traído al mundo, recordándose que aún estaba viva, que aún tenía algo que proteger. Una mañana, mientras recogía ramas secas en las afueras del bosque, escuchó pasos detrás de ella. No se volvió. Sabía quién era. El aroma de las hojas secas se mezcló con el perfume intenso de las plantas que Tawira usaba para trenzar su cabello. La mujer se detuvo a pocos pasos, y su voz, cuando habló, fue como una daga envuelta en seda. Ninguna mujer blanca será aceptada como igual. Sofía tragó saliva, no respondió. No importa cuántas veces mires con humildad, ni cuántas mantas laves como si fueras una de nosotras. No lo eres, nunca lo serás. No busco ser aceptada, murmuró Sofía sin volverse. Solo quiero que mis hijos vivan. Tawira se acercó un paso más. La brisa agitó su túnica. El sol descendía lentamente entre las ramas, tiñendo el aire de tonos cobrizos. No es solo por ti, es por él, dijo con dureza. Akinej no ve con claridad cuando estás cerca, lo distraes, lo debilitas, y eso nos pone en peligro a todos. Sofía apretó los labios. Apretó también los puños, conteniendo algo que se agitaba en su pecho como un río furioso. No iba a permitir que la hirieran con palabras, pero tampoco iba a entregar su dignidad a cambio de silencio. Si lo distraigo es asunto de él, no mío, respondió con voz firme. Tawira la miró por largo rato, luego giró sobre sus talones y se alejó, dejando tras de sí una estela de resentimiento y amenaza. Esa noche, mientras alimentaba a sus hijos junto al fuego, Sofía no pudo evitar alzar la vista. Akinej estaba cerca, hablando con un anciano. Cuando sintió su mirada, volvió lentamente el rostro hacia ella. Fue solo un instante, un cruce de miradas fugaz. Pero en ese breve encuentro, Sofía sintió algo que nunca había sentido antes, que no estaba sola. Aquel hombre, tan lejano y callado, había cruzado una línea invisible al caminar hacia ella en medio de la nieve, y aunque no lo supiera, aunque no lo admitiera aún, cada paso que daba desde entonces estaba marcado por el eco de esa decisión. Los murmullos crecían a su alrededor como hierba salvaje, pero bajo su piel algo nuevo también florecía, y esa noche, al arropar a sus hijos y cerrar los ojos, Sofía comprendió que había entrado en una guerra silenciosa, una guerra sin armas, una guerra de miradas, de susurros, de corazones que latían más fuerte de lo que se atrevían a decir. La noche había caído sobre el campamento con una espesura densa, como si el cielo hubiera decidido guardar sus estrellas en silencio. Las fogatas ardían entre las tiendas, proyectando sombras titubeantes sobre los cuerpos que se movían en círculo, unos en torno al fuego, otros en torno al destino de una mujer que no comprendía las palabras que pendían sobre su cabeza. Sofía permanecía sentada junto a Ulisha,
con el corazón apretado y los ojos fijos en las figuras que discutían al otro lado del claro. No entendía lo que decían, pero sí el tono. Cada frase lanzada por Tahuira era una lanza invisible. Cada réplica de Akinai, un escudo que no pedía gloria, pero resistía con firmeza. Había aprendido, en el poco tiempo que llevaba allí, a leer los silencios, a escuchar lo que no se decía, las miradas esquivas, los brazos cruzados, los cuchicheos apagados cuando ella pasaba con sus hijos en brazos. Ahora, esos mismos ojos ardían con una mezcla de juicio y desconfianza. Solo Akinai permanecía de pie, firme, sin apartar la vista de quienes lo rodeaban. Sofía no sabía qué había dicho en su defensa. Solo sintió en el murmullo del viento que su permanencia allí pendía de un hilo. Si aquel hilo se cortaba, no habría perdón, no habría hogar, no habría mañana para sus hijos. Cuando la discusión terminó, Ulisha se levantó y la tocó levemente en el hombro. Fue un gesto tan leve como una caricia. La anciana no dijo nada, pero Sofía supo que, por esa noche, seguiría respirando junto a sus pequeños. El consejo se dispersó con lentitud. Algunos hombres se alejaron sin voltear. Tahuira permaneció unos instantes más, observándola desde lejos. Luego giró con la rigidez de quien promete venganza sin palabras. El aire que dejó tras de sí tenía sabor a ceniza. A la mañana siguiente, el campamento despertó con su rutina habitual. La vida no se detenía por el destino de una sola mujer, aunque esa mujer sintiera que el suelo bajo sus pies se había vuelto más frágil. Sofía salió temprano a buscar agua. El cauce del arroyo era delgado, pero suficiente. Se arrodilló y lavó su rostro con manos temblorosas. El frío le caló hasta los huesos, pero la obligó a sentir que aún estaba allí. Aún estaba viva. Durante esa jornada, algo comenzó a cambiar. Pequeños gestos, apenas perceptibles. Una anciana le ofreció un cuenco de maíz sin mirarla a los ojos. Un niño dejó caer su pelota de trapo cerca de ella y no huyó al recogerla. Ulisha, al preparar su mezcla de hierbas, murmuró una palabra en su lengua y la repitió 2 veces, tocándose el pecho. Corazón, supuso Sofía. Tía, quizá. No importaba. La intención era clara: enseñar. Los días siguientes fueron iguales y distintos. Ulisha comenzó a señalar objetos con el dedo, nombrándolos despacio. Luego señalaba el mismo objeto en las manos de Sofía. Una piedra, un cuenco, una manta, una flor seca. Cada palabra nueva se grababa en su mente con la precisión de una oración. Ulisha también le enseñaba canciones de cuna, suaves y rítmicas, que repetía mientras trenzaba su cabello o cosía nuevas mantas para los pequeños. Los sonidos eran difíciles al principio, pero Sofía repetía con empeño aun cuando se equivocaba. Aprender era su única arma. Con el paso de los días, cose mantas junto a las demás, aunque en silencio. Aprendió a reconocer los gestos de desaprobación, pero también los de aceptación discreta. Un asentimiento leve, una mirada que ya no se desviaba con desprecio. Sus hijos eran su refugio. Verlos dormir, verlos sonreír entre los pliegues de lana tejida, le daba fuerza. El llanto de Pilar, el suspiro de Jacinto, el bostezo de Mateo eran los ritmos de su alma. Una noche, después de un día especialmente agotador, Sofía regresó sola al claro, donde las ramas secas eran almacenadas para las fogatas. Llevaba consigo una pequeña bolsa de lino que había conservado junto al pecho desde su huida. La abrió con manos temblorosas. Dentro estaba la medalla de su madre. Una Virgen del Carmen de plata, gastada por el tiempo, con las letras borrosas y la superficie rayada por las piedras del camino. La contempló largamente bajo la luz débil de la luna. Pensó en su madre, en su niñez, en el altar de la hacienda donde cada domingo se arrodillaba con obediencia, en la mujer que había sido antes del fuego, antes del frío, antes de cruzar el umbral de un mundo que la rechazaba
y la transformaba al mismo tiempo. Cavó un pequeño hueco entre las piedras bajo el árbol más próximo. Colocó allí la medalla con delicadeza. No lloró, solo susurró: «Nada de lo que era me pertenece ya». Cubrió la medalla con tierra y ramas. Al levantarse, vio que no estaba sola. A pocos pasos, Akinai la observaba en silencio. No había ruido en sus pisadas, solo la brisa nocturna y el crujido leve de las hojas. Sofía lo miró con los ojos abiertos, pero sin sobresalto. Él no se acercó. Tampoco preguntó. Solo alzó una mano, lentamente, y sacó de su cinturón un objeto pequeño envuelto en piel. Se lo tendió sin palabras. Ella extendió las manos. Era un cuchillo. No grande, no de guerra, pero bien afilado, con el mango adornado por un pequeño nudo de cuentas oscuras. Sofía lo sostuvo sin comprender. «Para ti», dijo él en español quebrado. Ella frunció el ceño. «¿Por qué?» Akinai bajó la mirada apenas, como si el peso de la respuesta no cupiera en su lengua. Luego levantó los ojos y dijo, en voz baja: «Si alguien toca». No dijo más, no hacía falta. Sofía asintió, cerró los dedos sobre el mango con suavidad. El metal estaba frío, pero en su pecho se encendió algo cálido. No era gratitud, era algo más profundo, algo que se quedaba, incluso cuando el gesto había terminado. Esa noche, al recostarse junto a sus hijos, Sofía mantuvo el cuchillo bajo la manta. No por miedo, sino porque algo en ella necesitaba recordar que ya no era solo una sobreviviente. Había dado un paso más, había trazado una línea. Un lazo invisible comenzaba a tejerse entre su mundo y el de aquel hombre silencioso que no prometía nada, pero ofrecía actos más valientes que cualquier juramento. Afuera, la noche suspiraba sobre el campamento. Las estrellas, escondidas tras un velo de nubes, parecían escuchar lo que nadie decía. Sofía cerró los ojos. Por primera vez desde su llegada, el sueño vino sin miedo, y en sus labios, un nombre que no se atrevía a pronunciar en voz alta, pero que ya habitaba en su pecho como una raíz suave y tenaz. El calor regresaba lentamente a la tierra, como si el invierno se diera su último aliento en un suspiro indeciso. Las ramas comenzaban a cubrirse de brotes tímidos, y los arroyos, antes dormidos bajo la escarcha, murmuraban de nuevo entre las piedras. El campamento olía a humo dulce, a raíces cocidas, a cuero secándose al sol. La vida se reacomodaba en su rutina. Aquel día no traía consigo señales de peligro, pero Sofía sintió un escalofrío cuando el murmullo de los centinelas rompió la calma. La palabra forastero se repitió de tienda en tienda. Hombres con arcos a la espalda y lanzas al puño se acercaban con pasos sigilosos al claro central, donde un jinete solitario aguardaba bajo la mirada desconfiada de los guerreros. Venía montado en un caballo pálido, cubierto de polvo. Llevaba un sombrero de ala ancha, una levita raída y un pañuelo blanco atado al cuello. Tenía la barba crecida y las botas desgastadas por kilómetros de desierto. Pero no era un hombre vencido. Su sonrisa, tensa, controlada, delataba la astucia del que sabe medir las palabras antes de pronunciarlas. «Mi nombre es León Galindo», anunció en español. «Soy desertor del ejército de Juárez. Vengo en son de paz. No porto armas, solo busco refugio unos días. Y comida, si la hay». Akinai, de pie entre los suyos, no respondió de inmediato. Lo miraba con la misma dureza con la que se observa a un animal herido que aún puede morder. El forastero desmontó lentamente, sin apartar la mirada del cacique. Levantó ambas manos en señal de calma. Su pañuelo blanco ondeó apenas con la brisa. Sofía, desde la sombra de su tienda, lo vio. Y el tiempo se detuvo. Ese hombre no se llamaba León Galindo, se llamaba Eduardo Villafaña. El corazón le golpeó el pecho con fuerza, el rostro cubierto de polvo, los gestos mesurados, el cabello enmarañado. Era él, el mismo que había cortejado a su hermana Clara durante años.
el mismo que hablaba con encanto en las tertulias de la hacienda y escribía poemas en papeles perfumados. El mismo que, tras ser rechazado por Clara, había desaparecido de un día para otro, y ahora reaparecía allí, frente a ella, con otro nombre y otro disfraz. Sofía retrocedió lentamente, con el rostro pálido y el estómago encogido. No debía delatarse, no debía mostrar que lo conocía, no frente a todos. Akenai permitió que se quedara, por una sola noche, bajo vigilancia. El forastero fue guiado por Chino, el guerrero veterano, hasta una tienda vacía junto al borde del campamento. No se le permitió tocar armas ni salir sin escolta. Eduardo, o León, aceptó con una sonrisa afable, como si aquel trato fuera una cortesía más que una medida de precaución. Esa noche, Sofía no durmió. Se sentó junto al fuego, con los niños acurrucados entre mantas, escuchando cada sonido exterior. Ulisha, al notar su inquietud, le preguntó con la mirada. Sofía solo negó suavemente. No podía explicarlo. No aún. Al amanecer, Eduardo comenzó a ganarse la simpatía de algunos. Hablaba con soltura, contaba historias de batallas y traiciones, de marchas por el desierto y noches bajo las estrellas. Mencionaba nombres de comandantes, fechas, lugares. A veces tocaba un pequeño cuchillo grabado con símbolos, regalo, decía, de un jefe del norte. Algunos lo escuchaban con escepticismo, otros con curiosidad. Fue al tercer día cuando se cruzó con Sofía a solas. Ella llevaba a Pilar en brazos, cantándole una de las canciones que Ulisha le había enseñado cuando lo vio de pie frente al abrevadero. Al girarse, sus ojos se encontraron. Eduardo se quitó el sombrero con una lentitud calculada. Sonrió. Sofía se detuvo, petrificada. «Qué pequeña es la tierra», dijo en voz baja, acercándose un paso. «Jamás habría imaginado encontrarte aquí tan cambiada». «No me llames», murmuró ella sin levantar la vista. «No te preocupes», respondió él. «No diré tu nombre, todavía no». Ella lo miró entonces, con una mezcla de temor y rabia contenida. «¿Qué quieres?» «Depende de ti», dijo él, inclinando la cabeza. «He visto muchas cosas, y he aprendido que en tiempos de guerra la información vale más que el oro. Algunos pagarían muy bien por saber que la hija menor de los Arriaga no murió en la masacre, sino que vive aquí, entre apaches, criando mestizos». Sofía sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. «Son mis hijos, no permitiré». «¿No permitirás qué?», la interrumpió con voz suave. «¿Que los vendan? ¿Que los separen de ti? Tú no puedes protegerlos, Sofía. Este lugar es frágil. Y tú, más aún». Ella lo miró con furia, pero no dijo nada. «Si cooperas, me callo. Si no, ya veremos», concluyó, y se alejó como si nada hubiera pasado. Sofía regresó a su tienda con las piernas entumecidas. Apretó a sus hijos contra el pecho. El miedo no era nuevo, pero sí más nítido, más real. Akinai la observó desde lejos. Había notado algo en su mirada desde la llegada del forastero. Un temblor apenas visible. Una distancia repentina. Esa misma noche se acercó a su tienda cuando la luna ya colgaba sobre las montañas. Ella lo vio llegar. No encendió la lámpara. El fuego del exterior bastaba para delinear su figura. Él se sentó a pocos pasos, en silencio. La miró largamente, como si esperara que hablara. Pero Sofía guardó silencio. «Ese hombre no dice la verdad», afirmó Akinai con voz baja. Ella bajó la mirada. No podía mentirle, pero tampoco podía arriesgar a sus hijos. «Lo sé», susurró al fin, «pero no puedo decir más, no aún». Akinai asintió, no preguntó. Solo se levantó y se alejó con pasos lentos. Esa noche, Eduardo escribió con tinta rudimentaria en un pequeño cuaderno de cuero. Lo hacía a escondidas, bajo la manta, con una pluma que había guardado entre su ropa. Anotaba nombres, descripciones, movimientos del campamento. También escribió: «La mujer blanca no es una cualquiera. Se llama Sofía Arriaga, criolla, hermana de Clara,
Se dice viuda. Vive bajo protección del cacique. Tiene 3 hijos mestizos. Puede ser usada como moneda de cambio. Cerró el cuaderno y lo guardó en su bota. Afuera, el viento golpeaba las tiendas con un silbido agudo. Dentro, el peligro crecía, invisible, alimentado por las sombras del pasado. Y Sofía, sentada junto al fuego, sabía que el destino que había construido con tanto dolor podía desmoronarse en cualquier momento, con solo una palabra maldicha, con solo un secreto revelado, pero también sabía que no pensaba rendirse. No otra vez. No mientras tuviera aliento en el pecho. No mientras sus hijos respiraran. El viento caliente descendía desde las colinas con un rumor seco, como si arrastrara secretos entre los matorrales. El aire ya no olía a leña ni a humedad, sino a polvo y advertencia. En el campamento, los rostros comenzaban a endurecerse de nuevo, como si un temblor invisible estremeciera los cimientos de esa frágil tregua que Sofía había comenzado a construir con manos temblorosas, pero decididas. Eduardo se movía entre las tiendas con la destreza de un hombre acostumbrado a adaptarse. Sabía cuándo sonreír, cuándo ofrecer ayuda para levantar una carga pesada, cuándo guardar silencio con expresión de respeto. Hablaba poco, pero lo justo. Se presentaba como agradecido, como hombre sin patria ni armas, pero cada gesto suyo tenía la precisión de una flecha disfrazada de pluma. Algunos jóvenes apaches comenzaron a escucharlo. Reía con ellos junto al fuego, compartía relatos de batallas lejanas, de soldados que dormían con los ojos abiertos y generales que traicionaban por oro. Relataba cómo había desertado por principios, no por cobardía. Decía que los gobiernos cambiaban como las estaciones, pero que el valor de un hombre se medía en su palabra. Algunos lo creían, otros fingían hacerlo. Tawira lo observaba con detenimiento. No confiaba plenamente en él, pero sí en su utilidad. El desprecio hacia Sofía había crecido desde su regreso y ahora encontraba en Eduardo un instrumento conveniente. No hacía preguntas. Bastaba con permitir que hablara. Los rumores comenzaron a circular de forma sutil. Primero en los labios de una joven que aseguraba haber visto a Sofía hablar sola entre las piedras. Luego en la mirada esquiva de una madre que notó cómo uno de los trillizos enfermó justo después de cruzarse con su sombra. Más tarde, un anciano susurró que no era natural que una mujer blanca sobreviviera tanto tiempo en tierra ajena sin entregar algo a cambio. «Es bruja», dijo uno. «Ella y sus hijos traen mal aire». Akinai escuchaba sin intervenir, pero sus ojos lo decían todo. Su pueblo comenzaba a dividirse, y esa fisura crecía como un eco entre las tiendas. Sofía lo sentía. Cada paso en el campamento se volvía más pesado, las miradas más frías, las palabras más escasas. Algunas mujeres evitaban que sus hijos se acercaran a los suyos. La comida llegaba tarde o en porciones menores. Incluso Ulisha, que siempre había sido firme pero constante, se mostró más silenciosa, como si protegiera algo que no podía nombrar. Pero no se rindió. Nunca lo hizo. Una madrugada, el hijo de una de las tejedoras más respetadas del clan comenzó a convulsionar. Su madre, desesperada, gritaba pidiendo ayuda. Los hombres dormían. Nadie acudía. Fue Sofía quien corrió a la tienda. Entró sin ser llamada. El niño temblaba, su cuerpo cubierto de un sudor frío, los ojos en blanco. «No puede respirar», murmuró la madre llorando. «Va a morir». Sofía se arrodilló junto a él. Recordó una infusión que Ulisha le había enseñado semanas atrás, hecha con raíces amargas y vapor. Salió corriendo sin esperar permiso. Regresó con una vasija de barro donde hervía la mezcla. Mojó paños, los colocó sobre el pecho del niño, lo envolvió en mantas, y mientras soplaba el vapor hacia su rostro, le susurraba una canción de cuna en un idioma que apenas dominaba, pero que repetía con el alma. Horas después, el niño respiraba con lentitud. Sus párpados temblaban, pero ya no se agitaba. Dormía, vivo.
La noticia se esparció como fuego sobre hojas secas. Nadie entendía cómo, pero Sofía había salvado al hijo de una de las suyas. La tejedora no pronunció palabras de gratitud, pero esa misma noche colocó una pequeña pulsera de hilo junto a la entrada de la tienda donde Sofía dormía. Era un gesto, un símbolo, un comienzo. Al día siguiente, una anciana se le acercó con cautela. «Hermana», le dijo, tocándole el brazo con delicadeza. Sofía no supo qué responder, pero las lágrimas que le ardían en los ojos decían más que cualquier palabra. Akinai fue testigo de todo. Desde la distancia, observaba a la mujer que, tiempo atrás, llegó deshecha en sus brazos, ahora caminar con una dignidad que incomodaba a muchos. Había algo en ella que no podía definirse. No era solo fortaleza. Era belleza sin pretensión, valentía sin arrogancia, una mujer marcada por el dolor, pero no vencida por él. La miraba cada vez con menos distancia, su presencia lo inquietaba, pero no por debilidad, como había dicho Tawira, sino por la certeza de que esa mujer podía trastocar sus convicciones sin decir una sola palabra. Esa noche Sofía no logró dormir. El aire estaba enrarecido. Sentía que algo se gestaba en la sombra. Tomó a los niños y los cubrió con más mantas. Salió con cuidado de la tienda sin hacer ruido. Caminó entre las fogatas apagadas. Las brasas brillaban aún bajo la ceniza. Fue entonces cuando lo vio. Eduardo, recostado contra un tronco, escribía en un cuaderno pequeño, de cuero negro. Su rostro estaba iluminado por la luz temblorosa de una llama diminuta. Movía la mano con rapidez, como si cada línea fuera urgente. De vez en cuando miraba hacia los alrededores. Luego volvía a anotar. Sofía se quedó inmóvil, el corazón golpeándole en el pecho. Él no la vio. Volvió a su tienda sin ser descubierta. Se sentó junto al fuego. Cerró los ojos y supo que aquel hombre no había venido a buscar refugio. Había venido a destruir. La calma que tanto había costado construir pendía de un hilo, y ella era el nudo, la cuerda y el peso. El cielo comenzaba a teñirse de un azul más claro cuando Akinai se detuvo frente a la tienda donde Sofía dormía. No dijo una palabra. Solo permaneció allí, erguido, con los brazos cruzados y los ojos clavados en la entrada de piel curtida. El campamento aún dormía. Las primeras brasas revivían bajo las cenizas y los pájaros apenas se atrevían a romper el silencio. Todo parecía suspendido en ese instante incierto entre la noche y el día. Sofía salió con uno de los niños en brazos. Sus ojos estaban aún cargados de sueño, pero al verlo allí, tan firme y silencioso, comprendió que algo se había decidido. «Ven», dijo él, en su español rudo pero claro. No preguntó a dónde. Tampoco pidió explicaciones, solo asintió. Recogió algunas mantas, los pañales de los pequeños y una bolsa con pan seco. Ulisha le entregó sin una palabra una infusión envuelta en tela gruesa. Chino los miró partir desde la sombra, sin intervenir. Nadie más se movió. Montaron a caballo antes de que el sol tocara las colinas. Akinai la ayudó a subir, acomodó a los niños entre mantas bien sujetas y tomó el rumbo del norte. Cabalgaron en silencio durante varias horas. El aire aún era fresco, pero el cielo anunciaba que pronto el calor se apoderaría de la jornada. El paisaje cambió poco a poco. De las planicies cubiertas de arbustos pasaron a cañones estrechos, a caminos bordeados por encinos y rocas grises. A medida que avanzaban, los sonidos del mundo parecían alejarse. Ya no se oía el rumor de las tiendas, ni el trote de otros caballos, ni el murmullo de conversaciones lejanas. Solo quedaba el sonido de los cascos golpeando la tierra, el viento deslizándose entre las ramas y el llanto suave de Pilar, que se adormecía entre los brazos de su madre. Llegaron al valle cuando el sol ya estaba alto. Era un lugar escondido entre colinas, al abrigo de árboles añosos y una quebrada donde corría un hilo de agua cristalina. Las flores silvestres salpicaban los bordes del sendero
y las mariposas revoloteaban en un baile callado sobre las piedras calientes. El lugar parecía intacto, antiguo, ajeno al tiempo. Sofía desmontó con lentitud. Akinai la ayudó a acomodar a los niños bajo la sombra de un árbol. Luego se alejó unos pasos, recogió leña y encendió un fuego. Todo lo hacía con una eficiencia tranquila, sin apuro, como si cada gesto tuviera un ritmo interior que no dependía del mundo. Sofía se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en el tronco. Los niños dormían. Ella los miró largo rato, luego alzó la vista hacia él. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó con voz queda. Akinai no respondió de inmediato. Caminó hacia la quebrada, recogió agua en una vasija de barro y regresó. Se sentó frente a ella, cruzando las piernas con solemnidad. Solo entonces habló. «Este lugar era nuestro». Sofía frunció levemente el ceño. «¿Nuestro?». «De ella y mío», aclaró bajando la mirada. «De Sihu». El nombre quedó suspendido en el aire. Su voz no tembló, pero sus ojos sí se oscurecieron, como si una sombra los envolviera desde dentro. «Era mi esposa. La primera», continuó. «Vivíamos en las tierras altas. Ella era risa, era canto. Cantaba con los halcones cuando volaban sobre el valle». Sofía no se atrevía a moverse. El tono de su voz era bajo, grave, como un tambor que resonara en las entrañas de la tierra. Un día llegaron los soldados, hispanos. Dijeron que necesitaban tierras, agua, paso. Dijeron que querían hablar. Entraron con banderas blancas y salieron con fuego. Sihu murió en mis brazos. Nuestra hija aún no había abierto los ojos. También se la llevaron. El silencio que siguió fue largo, más que cualquier palabra. Un ave cruzó el cielo, y su sombra pasó por sobre los dos sin que ninguno alzara la vista. «Desde entonces me llaman Sol Rojo», dijo con amargura. «Por la sangre, por la cicatriz. Pero ese no es mi nombre». Sofía lo miró sin pestañear. «¿Y cómo te llamas?». Akinai bajó los ojos, como si el acto de decir su verdadero nombre implicara romper un voto que había guardado por años. «Naiche», susurró, «el que escucha el viento». Ella repitió el nombre en su mente, como quien guarda una joya secreta entre los pliegues del alma. «Naiche», dijo en voz baja, probando su sonido. Él levantó la vista. Sus miradas se encontraron. Por primera vez, sin barreras, sin lenguas distintas, sin el peso del deber, solo ellos. Dos almas heridas, dos sobrevivientes. El fuego entre ellos crujía despacio, como un corazón que late con esfuerzo. Sofía se acercó apenas, no con intención de consolar, sino de comprender. Se sentó frente a él, a una distancia íntima pero prudente. El sol comenzaba a descender detrás de las colinas. El viento se colaba entre las ramas, y con él llegaba un canto lejano. Un halcón surcaba el cielo. Ella lo señaló con la mano temblorosa. «¿Crees que ella aún canta con ellos?». Naiche asintió con suavidad. «Sí, cuando el viento trae ese sonido, es ella». Sofía sintió que los ojos se le humedecían, no por pena, sino por la belleza dolorosa de ese recuerdo, por la manera en que él hablaba de un amor perdido con la dignidad de quien no lo ha enterrado, sino transformado. Las lágrimas corrieron sin permiso. Ella no intentó detenerlas. Naiche extendió la mano. No tocó su rostro. No la abrazó. Solo rozó la orilla de su manta, un gesto apenas visible, pero que la hizo temblar. Sofía cerró los ojos. El roce de aquella mano bastó para encenderle la piel, no con deseo carnal, sino con una ternura contenida que dolía más que cualquier caricia. La noche cayó sobre ellos como un manto espeso. Los niños dormían, envueltos en su calor. El fuego iluminaba sus rostros con sombras suaves. Naiche la miró. Sofía le sostuvo la mirada. No sabían quién se inclinó primero, solo que sus labios se encontraron con lentitud. Fue un beso sin prisa, sin urgencia. Un encuentro callado entre dos cuerpos marcados por la pérdida.
No se aferraron, no se devoraron. Fue un roce húmedo, tembloroso, como si ambos se temieran y se necesitaran al mismo tiempo. Se separaron con lentitud, no hablaron. El silencio fue su refugio. Naiche desvió la vista. Sofía lo imitó. Ambos sabían que lo que había nacido entre ellos era más poderoso que la carne, pero también más peligroso. Esa noche durmieron cerca, pero no juntos. El fuego se consumió lentamente, y entre el crujido de las ramas, el murmullo del agua y el canto lejano del halcón, quedó flotando algo que no se podía nombrar. Un lazo invisible, un nombre revelado, una herida compartida, y una promesa que ninguno se atrevía a pronunciar, pero que, desde ese momento, vivía en la sangre de ambos. El regreso al campamento fue silencioso. El aire de la tarde traía consigo un olor distinto, una mezcla de humo, ceniza y maleza húmeda. La estación había cambiado sin aviso. La primavera, aunque tibia, no traía consuelo. Aquel valle escondido que había servido como refugio ahora parecía lejano, casi irreal, como un sueño demasiado breve que la vida se empeñaba en borrar con rapidez. Akinai y Sofía cruzaron la última colina al caer el sol. Desde lo alto, pudieron ver las tiendas aún en pie, pero había algo en la disposición del campamento que no encajaba. Faltaba movimiento, faltaba música. La vida que solía brotar entre los senderos parecía haber sido suplantada por una tensión contenida, por un murmullo de hojas que no pertenecía al viento. Chino los recibió sin palabras. La expresión de su rostro bastaba. «Se fue», dijo, mirando a Akinai con gravedad. Al amanecer, tomó un caballo sin permiso. Iba hacia el sur. Akinai frunció el ceño. Sofía no necesitaba que dijeran el nombre. Su estómago se contrajo como si le hubieran apretado el corazón con un puño invisible. ¿Llevaba algo más?, preguntó el cacique. Nada que viéramos, pero lo vieron hablar con 3 hombres en el barranco. Uniformes tejanos, añadió Chino, bajando la voz. Sofía sintió que el mundo se le cerraba. Su respiración se volvió corta, desacompasada. Akinai clavó los ojos en el horizonte, luego los bajó hacia ella. No hizo preguntas. Tampoco ofreció explicaciones. Horas después, el consejo se reunió en torno al fuego mayor. Hombres de todas las edades hablaron, discutieron, levantaron la voz. Algunos pedían huir hacia el norte, otros prepararse para la guerra. Los ancianos guardaban silencio, como si el tiempo les hubiese enseñado que no hay palabra más sabia que la que se calla. Sofía permaneció a un costado, sentada sobre una piedra, con Pilar dormida en el regazo y los gemelos acostados sobre una manta cerca de sus pies. No lloraba, no temblaba, solo escuchaba. Pero dentro de ella, una idea germinaba con fuerza, una certeza tan clara como el filo de un cuchillo. Más tarde, cuando el cielo se tiñó de azul oscuro y las estrellas comenzaron a aparecer tímidamente, Sofía se acercó a Ulisha. Se arrodilló frente a ella y tomó sus manos con respeto. La anciana la miró con sus ojos profundos y comprendió sin necesidad de palabras. «Cuídelos», dijo Sofía en apache rudimentario. «Solo un poco de tiempo». Ulisha no respondió, pero asintió. Llamó a una de las mujeres más jóvenes y le indicó que trajera leche tibia y mantas nuevas. Luego, se inclinó sobre los niños y murmuró una bendición ancestral, un canto suave que parecía envolverlos en una red de protección invisible. Sofía besó a cada uno. Su tacto fue leve, casi etéreo. No quería despertarlos, no quería que la vieran partir. Tomó su rebozo, ató el cuchillo que Akinai le había dado al cinturón y salió en silencio. Sus pasos eran firmes, sus piernas más seguras que nunca. El miedo seguía ahí, pero debajo de él había algo más poderoso, la determinación de una madre. No había avanzado mucho cuando oyó los pasos detrás de ella. Se detuvo sin volverse. «No puedes ir sola», dijo la voz de Akinai a su espalda.
Sofía se volvió despacio. Sus ojos, iluminados por la luna, no temblaban. Ya lo hice antes. Ahora es diferente. Sí, respondió ella. Ahora sé lo que tengo que hacer. Akinai se acercó un paso más. Su rostro estaba tenso, contenido. El viento agitaba su capa y su silueta parecía fundirse con la oscuridad del monte. No entiendes lo que él puede causar, dijo con dureza. Sí lo entiendo, más que tú. Si no lo detengo, todo esto, todo lo que logramos, se va a derrumbar. No debes arriesgarte, replicó él con voz baja. Fue entonces cuando Sofía dio un paso hacia él. Sus ojos ardían. «No soy una carga, soy madre», gritó, y su voz rompió la calma de la noche como una piedra lanzada al agua. «Tú puedes tener armas, hombres y estrategias. Yo tengo otra cosa. Yo sé cómo se mueve, yo sé cómo piensa, y sobre todo, yo sé lo que está en juego». Akinai no dijo nada. Su mirada era fuego contenido. El pecho se le alzaba con una respiración densa, como si las palabras de ella hubieran hecho trizas algo que él creía inmutable. «No vengo a pedir permiso», añadió Sofía más baja, más firme. «Vengo a hacer lo que nadie más puede». Se giró sin esperar respuesta. A cada paso, el suelo crujía bajo sus pies. La noche se cerraba a su alrededor, pero ella caminaba como si llevara luz dentro de sí. A sus espaldas, Naiche se quedó inmóvil. Había conocido la guerra, la traición, la pérdida, pero jamás había sentido lo que ahora ardía en su pecho, una mezcla de respeto y temor, porque esa mujer, que había llegado a su mundo cubierta de escarcha y silencio, ahora caminaba hacia la tormenta con una dignidad que no podía detenerse. El invierno había pasado, pero su sombra aún se cernía sobre ellos, y no perdonaría a quien se atreviera a mirar hacia otro lado. Mientras Sofía se perdía entre los árboles, el viento soplaba con fuerza, como un presagio. Y aunque el campamento permanecía en calma, algo, en lo más profundo de la tierra, comenzaba a crujir. El amanecer se asomaba tímido entre las nubes bajas que cubrían las sierras. El cielo tenía un tono ceniciento y el aire anunciaba nieve. Aunque ya era primavera, en esas tierras altas el invierno parecía resistirse a morir. La escarcha volvía a cubrir los bordes de las piedras y el viento, frío y seco, mordía la piel sin clemencia. Sofía avanzaba con paso firme, aunque cada músculo de su cuerpo suplicaba descanso. La fatiga era un eco constante en su espalda, pero no la detenía. Seguía las huellas apenas marcadas en la tierra húmeda, los rastros de un caballo que se internaba por senderos poco transitados. Sabía leerlos. Había aprendido observando a Akinai, recordando los movimientos de los exploradores, los signos silenciosos que hablaban más que las palabras. Apretó el rebozo sobre el pecho. Llevaba el cuchillo bien atado a la cintura, oculto entre los pliegues de la falda. En su pecho, la determinación crecía con cada paso. No era rabia lo que la impulsaba. Era algo más denso, una urgencia hecha de amor y temor, de orgullo y promesa. Si Eduardo había entregado la ubicación del valle, si su traición estaba ya en marcha, aún quedaba una oportunidad de detenerlo antes de que destruyera lo que tanto había costado construir. Cruzó una ladera pedregosa y llegó a una planicie donde el viento soplaba con mayor fuerza. Allí, en medio de la niebla, divisó una hendidura entre las rocas, una cueva oculta por arbustos y musgo seco. Algo en su interior parecía respirar, una quietud tensa, contenida. Sofía se acercó sin hacer ruido, apartó las ramas y entró. La cueva olía a humo apagado y a cuero húmedo. Al fondo, un resplandor débil indicaba que había fuego, y junto a él, Eduardo. Estaba sentado, con la espalda apoyada en la pared, escribiendo en su cuaderno. El mismo cuaderno que ella había visto tantas noches oculto entre las sombras. Llevaba el sombrero en el suelo y un abrigo grueso de color pardo. Al oír los pasos,
alzó la vista. Su expresión no fue de sorpresa, sino de algo más turbio. Satisfacción. Sabía que vendrías, dijo con calma. Sofía se detuvo a unos pasos, sin bajar la mirada. No tienes escapatoria, Eduardo. Devuélveme lo que robaste. Él rió, una risa seca, sin alegría. ¿Crees que se trata de robar? Esto es supervivencia, Sofía. Aquí nadie regala nada, ni tú, ni ese salvaje que te protege. No hables de él, replicó ella con frialdad. Habla de ti. Entregaste la ubicación del valle. Estás firmando la sentencia de muerte de todos. Eduardo se incorporó con lentitud. Su rostro, envejecido por la traición, tenía líneas nuevas de amargura. A cada paso que daba, Sofía se mantenía firme, aunque por dentro una punzada de miedo le recorría la espina. Tú siempre tan valiente, dijo con tono burlón. Pero dime, ¿qué crees que pasará cuando lleguen los soldados? ¿Crees que los tuyos te salvarán? ¿Crees que esos niños podrán esconderse? No lo harán, porque tú les enseñaste a confiar. Ella apretó los labios, dio un paso atrás, en defensa. No voy a permitir que toques a nadie más, ni a mis hijos ni a mi gente. Eduardo la miró, y algo oscuro cruzó por sus ojos. Fue entonces cuando su máscara cayó, se abalanzó sobre ella con rapidez. Sofía se defendió con las uñas, con el cuerpo, con el instinto de quien ha cruzado el infierno y no piensa caer sin pelea. Rodaron por el suelo helado. Eduardo intentó sujetarla por las muñecas, pero Sofía le mordió el brazo. Forcejearon entre piedras y ramas secas. En un movimiento violento, él tomó una piedra suelta y la golpeó en el costado. El dolor fue inmediato, agudo, como si algo dentro de ella se rompiera. Cayó de lado, con la vista nublada. La sangre le subía al pecho con un ritmo irregular. La cueva giraba. Eduardo se acercó con la piedra aún en la mano, pero no llegó a dar el segundo golpe. Un sonido seco llenó el espacio, un zumbido agudo, como un silbido que cortaba el aire. Y luego el silencio. Sofía parpadeó. Eduardo estaba de pie, pero inmóvil. La piedra cayó de su mano. Lentamente, se llevó los dedos al pecho. Allí, en el centro, se dibujaba una mancha roja. Se tambaleó, cayó de rodillas, y luego de lado. A las puertas de la cueva, Akinai lo observaba con el arco aún tenso. Su rostro era piedra, su mirada, sombra. Entró con pasos firmes, dejando que la nieve que caía se deshiciera en su cabello y su capa. Se arrodilló junto a Sofía. La tomó entre los brazos con la delicadeza de quien sostiene lo más frágil. Ella apenas podía hablar. «Te dije», susurró con voz apagada. «Shh», dijo él en su lengua. «No volverás a estar sola». La sostuvo contra su pecho. Su aliento era cálido, su brazo firme. Los copos de nieve comenzaban a entrar por la abertura de la cueva, flotando entre los cuerpos y posándose sobre la sangre que aún se expandía bajo el cadáver de Eduardo. A un lado, el cuaderno de cuero había quedado semiabierto, manchado de sangre. Akinai lo recogió, lo observó con detenimiento. No lo abrió, lo guardó entre sus ropas. Sofía cerró los ojos, dejando que el dolor se disolviera poco a poco. El latido de Naiche bajo su oído era lo único que le recordaba que aún estaba viva, que, a pesar del frío, de la sangre, de la muerte, su corazón seguía buscando algo más que justicia. Buscaba un hogar, y quizá por primera vez no lo sentía tan lejos. El humo aún flotaba en el horizonte cuando la primera patrulla texana cruzó los límites del campamento. Iban en formación cerrada, caballos bien alimentados, fusiles al hombro, los ojos entrenados para no perder detalle. Pero no encontraron resistencia. No hubo disparos ni gritos, tampoco cuerpos ni señales de lucha, solo huellas difusas, cenizas frescas y un silencio espeso que hablaba de una retirada silenciosa, premeditada, demasiado limpia para ser casual. A cientos de metros, ocultos entre los riscos, Akinai observaba con los ojos entrecerrados. Junto a él, Sofía protegía a los niños del viento helado con el cuerpo. Los pequeños dormían, exhaustos.
En el fondo del barranco, otros miembros del clan aguardaban en silencio, con los arcos listos por si el enemigo decidía explorar más allá. No fue necesario. Al no encontrar lo que buscaban, los soldados se dispersaron. Algunos bajaron a caballo por el lado contrario del valle. Otros se internaron en la maleza, dejando tras de sí rastros leves de su presencia. No sabían que eran observados. No sabían que sus pasos habían sido previstos. Akinei dio la orden de marcha. Había que seguir. Aún no era seguro regresar. La decisión estaba tomada. Llevaría a los suyos, y sobre todo a ella, a tierras más altas, donde las montañas rozaban las nubes y los días eran fríos incluso en verano. Allí vivía un pequeño grupo de parientes lejanos, hombres y mujeres que se habían apartado del mundo tras la última gran masacre. No eran muchos, pero bastaban. Durante la marcha, el paisaje se volvió más escarpado. El aire ganaba altura y la vegetación cambiaba su color. El sonido de los insectos fue reemplazado por el canto de aves que solo vivían en esas altitudes. El viento era más fino, más punzante. Pero la calma que ofrecía aquel entorno compensaba el esfuerzo. Akinei caminaba al frente, atento a cada sonido, a cada sombra. Sofía iba unos pasos detrás, con uno de los niños en brazos y los otros dormidos en un petate que cargaba sobre la espalda. No se quejaba, no pedía ayuda. Había aprendido a medir su aliento y a guardar la fuerza para cuando más se necesitara. Una tarde, cuando el sol descendía lentamente entre las cumbres y el grupo se detuvo junto a un arroyo para beber y encender fuego, Akinei se sentó a su lado. Por primera vez en días, el silencio no era una obligación, sino una oportunidad. Sofía lo miró de reojo. Estaba cubierto de polvo, la piel curtida por el sol, las trenzas oscuras cayendo sobre sus hombros. En sus ojos no había dureza, solo un cansancio profundo, humano, contenido. «Debiste dejarme», dijo ella de pronto. «Cuando me encontraste, aquel día en la nieve, pude haber muerto. Quizá era lo justo». Akinei la miró sin responder de inmediato. Parecía buscar las palabras en un idioma que no había sido hecho para hablar de emociones. «Morir es fácil», dijo al fin. «Lo difícil es vivir con lo que duele». Sofía bajó la mirada. El sonido del arroyo llenaba los espacios entre sus frases. La luz dorada del atardecer pintaba los bordes de las piedras, haciendo que el mundo pareciera menos cruel, al menos por un momento. «Yo tampoco vivía», confesó ella. «Tenía un esposo, un apellido, una casa, pero no tenía paz, ni amor. Él era un hombre duro. Me tomaba como si yo fuera un objeto más de la hacienda. No importaba si dolía, si sangraba, solo que obedeciera». Akinei apretó las mandíbulas. Su cuerpo no se movió, pero en su mirada se encendió una chispa de furia silenciosa. «Me embaracé de él», continuó ella, con la voz baja, pero firme. «Pensé que tener hijos cambiaría algo, que quizás me miraría distinto, pero fue peor, se volvió más cruel, más violento. Cuando nacieron los niños, ya no me hablaba, solo mandaba». Se detuvo, respiró hondo, luego lo miró con valentía. «No soy débil por haberlo soportado, pero tampoco soy culpable por haber escapado». Akinei se inclinó hacia ella sin tocarla. «Eres más fuerte que cualquier guerrero que haya conocido», dijo con voz grave. El corazón de Sofía se estremeció, no por el halago, sino por la verdad que traía consigo. Naiche no era hombre de palabras innecesarias. Cada frase suya era una declaración, un voto. Guardaron silencio por unos minutos. El fuego chispeaba entre ellos. Los niños dormían en un rincón, envueltos en mantas de lana. Una rama crujió entre las brasas. A lo lejos, un búho cantó su primera nota. Entonces Akinei sacó de su morral un pequeño objeto envuelto en cuero. Se lo entregó con cuidado. Sofía lo miró y lo reconoció al instante. Era el cuaderno de Eduardo. Lo sostuvo entre las manos, sin abrirlo. «Aún no puedo», dijo en voz baja. «Cuando estés lista», respondió él.
Ella lo guardó entre sus cosas, no por miedo, sino porque sabía que abrir esas páginas sería como mirar de frente a un abismo, y aún no tenía la fuerza suficiente para no caer. Esa noche, el campamento improvisado descansó en una hondonada protegida por árboles altos. El cielo estaba limpio, y las estrellas parecían más cercanas que nunca. Sofía despertó una vez, en mitad de la noche, y vio que Naiche no dormía. Estaba de pie, junto al fuego, mirando al horizonte. No se acercó, no hizo ruido. Solo lo observó desde la distancia, y en su pecho, algo le susurró que aquel hombre también llevaba sus propias batallas dentro, que sus silencios hablaban de heridas que no sangraban, pero no dejaban de doler. Cuando volvió a cerrar los ojos, se sintió menos sola. Y por primera vez, desde hacía mucho tiempo, pensó que quizás la vida le ofrecía algo más que sobrevivir. Quizás, apenas quizás, también estaba comenzando a vivir. Las nubes bajas se deshacían en la cima como aliento sobre un vidrio frío. El aire tenía ese olor dulce y seco de las alturas, donde el cielo parece más cercano y el silencio tiene el peso de las generaciones que han caminado esas sendas antes. En lo alto de las montañas, lejos del polvo, del estruendo de los soldados y de los rumores del valle, Sofía y sus hijos encontraban por fin un respiro. Habían pasado muchas lunas desde que llegaron al campamento de los aliados de Akinei, un refugio casi secreto entre riscos irregulares, árboles viejos y un río de aguas heladas que nunca se secaba. Allí, el tiempo parecía moverse de otra manera. Las voces eran pocas, los pasos medidos, las decisiones lentas. La vida era dura, sí, pero silenciosa. No se pedía permiso, tampoco perdón, solo respeto. Los niños, ya más fuertes, caminaban con torpeza entre las piedras. Mateo era el más curioso, siempre tocando insectos o lanzando piedritas al río. Jacinto, en cambio, era más callado, se refugiaba cerca del fuego y observaba. Pilar, la menor, seguía a sus hermanos como una sombra alegre, balbuceando palabras mezcladas entre español y apache. Sus pies descalzos no temían al suelo, y su risa, cuando estallaba, se extendía como una caricia sobre las cumbres. Ese día, al amanecer, el cielo se tiñó de rojo, un rojo profundo, espeso, como si el sol hubiera sangrado sobre las nubes. Los ancianos del clan, reunidos frente al fuego mayor, lo observaron en silencio. Uno de ellos levantó una vara adornada con plumas de águila. Nadie habló, pero todos sabían leer la señal. En esa tierra, el sol rojo no era presagio de muerte, sino de transformación, de algo que debía empezar de nuevo. Akinei, desde la cima, contemplaba el horizonte. No tenía palabras para describir lo que sentía, pero su pecho se ensanchaba con una calma que no conocía desde su juventud. Había algo en ese sol, en esa mujer, en esos niños mestizos que reían sin miedo, que le recordaba que no todo lo perdido estaba destinado a desaparecer. Algunas cosas regresaban en otra forma, en otro tiempo. Bajó hacia la tienda que compartía con Sofía. La vio de espaldas, peinando a Pilar con paciencia. Hablaba en apache, enseñándole los nombres de los animales. La niña repetía cada palabra con torpeza, pero con entusiasmo. Akinei no la interrumpió, solo observó. El tono de voz de Sofía tenía algo diferente. Ya no era duda, era pertenencia. Aquella lengua que meses atrás le era ajena, ahora salía de su boca con naturalidad, como si siempre hubiese estado allí. «Buen día», dijo él, cuando Sofía notó su presencia. «Buen día, Naiche», respondió ella sin dejar de peinar a la niña. Él se sentó cerca, tomó a Jacinto en brazos, lo alzó con facilidad y le dio un apodo en su lengua, Nasha, el que observa desde las sombras. Luego abrazó a Mateo y lo llamó Tonkai, el que provoca risa. A Pilar le decía Sheila, la que trae la luz. Sofía los escuchaba con el corazón apretado. Sabía que aquellos nombres eran más que un juego. Eran la forma en que Naiche los reclamaba como suyos. No con leyes ni con palabras, con alma.
A media mañana, mientras recolectaban agua junto al río, un joven corrió desde el camino de los riscos. Sus ropas estaban cubiertas de polvo y sus pies descalzos. Anunció la llegada de una forastera. El campamento se alteró. Los guerreros se reunieron. Akinai dio la orden de observar, no atacar. Sofía, con los niños a salvo junto a Ulisha, caminó hasta el límite del sendero. Allí la vio. Tawira. Venía a pie, apoyada en un bastón de madera. Su ropa estaba desgarrada, el rostro cubierto de tierra. Tenía un corte profundo en la pierna derecha, y su caminar era torpe, descompensado, pero su mirada seguía altiva, como si aún se negara a caer del todo. Cuando llegó frente a Akinai, no dijo su nombre, no exigió, no acusó, solo se inclinó ligeramente y murmuró: «Pido refugio». Akinai no respondió, solo asintió y se apartó. Tawira tambaleó y fue Sofía quien corrió a sostenerla antes de que cayera. La condujo a una tienda vacía. Le limpió la herida sin preguntar nada. Le ofreció agua. Le cambió las vendas. Tawira no habló. Su silencio ya no era arrogante. Era otra cosa. Humildad que dolía. Durante días, Sofía la atendió con cuidado. No buscaba agradar, ni redimirse. Lo hacía porque era necesario, porque comprendía el dolor, porque sabía que hasta los orgullosos sangran. Una noche, mientras la luna brillaba alta sobre el campamento, Tawira habló por fin. «Él me dijo que me esperaría, que me llevaría con él», susurró, sin mirar a Sofía. «Que juntos tendríamos nuestra propia tierra, que me enseñaría a mandar, a ser fuerte en el mundo de los blancos». Sofía no respondió, sabía a quién se refería. Pero me dejó. Cuando llegaron los soldados, me empujó al barranco y huyó. Ni siquiera miró atrás. La voz de Tawira se quebró por primera vez. «Tú le creíste», continuó. «Yo también, pero tú supiste cuándo dejar de hacerlo. Yo no». Sofía le tomó la mano sin apretarla. «No fue debilidad», dijo con suavidad. «Fue dolor. Y a veces, cuando una sangra mucho tiempo por dentro, se aferra a cualquier cosa para no morir». Tawira cerró los ojos. Las lágrimas rodaron sin hacer ruido. No pidieron permiso. No necesitaron testigos. Días después, cuando ya caminaba con más firmeza, Tawira salió a recibir el sol. Akinai la vio desde lejos. No se acercó, pero en sus ojos no había rencor, solo una melancolía serena, la que se siente por lo que alguna vez pudo ser y no fue. Esa noche, frente al fuego, Sofía se sentó junto a él. No hablaron de Tawira, no hablaron de nada, solo se miraron. Y en el crujido de las llamas, en el roce de sus hombros bajo las mantas, se dijeron todo lo que aún no sabían cómo pronunciar. El sol, al día siguiente, volvió a teñirse de rojo, esta vez sin presagio, solo como testigo del dolor y de la vida nueva que nacía entre sus cenizas. Los días en la cima se habían vuelto más largos. El viento ya no bajaba con cuchillas de hielo, pero aún soplaba con ese tono grave que parecía advertir que la paz era siempre una tregua. En el campamento, los hombres reparaban flechas, reforzaban las tiendas, y las mujeres curaban raíces que colgaban bajo los aleros como amuletos antiguos. Los niños, más seguros en sus pasos, comenzaban a trepar rocas, a reír en voz alta, a jugar sin temor. Pero el cielo, aunque claro, no estaba libre de señales. Naiche lo supo antes de que el mensajero cruzara el paso de las águilas. Lo sintió en el temblor leve del aire, en la forma en que los animales callaban, en los ojos inquietos de los perros. El muchacho llegó exhausto, con las piernas llenas de polvo, el rostro quemado por el sol. Llevaba una bolsa de cuero atada al pecho. Dentro venían las cartas. Naiche las sostuvo en sus manos con la misma cautela con la que se sostiene una serpiente adormecida. Eran 3. Los sobres, amarillentos, estaban marcados con el sello de un destacamento confederado que operaba al sur del río Gila.
Las letras eran de Eduardo, reconocibles, cuidada caligrafía, trazos largos, como si cada mentira hubiera sido escrita con esmero. Las cartas hablaban de una mujer blanca, Sofía Arriaga, que había traicionado a su gente. Decían que había abandonado su hogar por voluntad propia, que colaboraba con los apaches, que enseñaba a sus hijos su idioma y costumbres, que conocía los movimientos de los clanes, que dormía bajo el mismo techo que un cacique enemigo del ejército del sur. «Una traidora», concluía el oficial en la carta que acompañaba los informes. «Si desean evitar una incursión armada, entréguenla en 3 días». Naiche leyó en silencio. Luego salió de su tienda con los papeles en la mano y el corazón hecho nudo. Esa noche, el Consejo de los Jefes fue convocado en la explanada central. Vinieron hombres de otras bandas, de aldeas ocultas entre los cañones, de pueblos disgregados tras las guerras. Unos traían cicatrices en el rostro, otros los ojos llenos de luto. Todos sabían que una decisión tomada en ese círculo cambiaría el destino de más de uno. Sofía aguardaba a un lado, de pie, sin pronunciar palabra. Sabía lo que decían las cartas. Sabía que los ojos que la miraban ahora eran distintos, más fríos, más duros. La señalaban no con la voz, pero con la distancia. Incluso las mujeres, antes cercanas, la saludaban con un gesto breve, inseguro. Naiche tomó la palabra cuando el fuego ardía en su punto más alto. Habló en su lengua, con firmeza. Explicó lo que había en los documentos, lo que implicaban las acusaciones. Y luego calló. Uno a uno, los jefes fueron opinando. Algunos sugerían entregar a la mujer y marcharse. Otros, que se prepararan para la guerra. Unos pocos, los más viejos, dudaban en voz baja, como si el eco del pasado aún les soplara advertencias en el oído. Sofía dio un paso adelante. La voz no le temblaba. «No quiero ser la causa de más muerte», dijo, en su apache aprendido con esfuerzo. «Si entregarme evita la guerra, lo haré». El silencio fue absoluto. Ulisha bajó la cabeza. Tawira cerró los ojos. Los niños dormían, ajenos a todo. Naiche dio un paso hacia ella. Su sombra se proyectó sobre la tierra como una promesa. La miró con intensidad. No había enojo en sus ojos, ni pena, solo una verdad que necesitaba ser dicha. «No eres moneda», declaró. «No eres objeto de entrega. Eres parte del fuego. Eres de los vivos». Nadie replicó. Algunos bajaron la mirada. Otros asintieron sin hablar. Esa misma noche, en una tienda alejada del círculo, Naiche convocó a los líderes más cercanos. Desplegó sobre el suelo un mapa rudimentario tallado en piel. Mostró rutas, pasos ocultos, barrancos que podían usarse como trampas. Trazó una estrategia para resistir sin pelear, para desorientar, para dividir. Si el enemigo quería guerra, no sería en campo abierto. Sería en la niebla, entre rocas, donde no podrían avanzar. Sofía no estaba presente, pero lo sentía. Desde su tienda podía oír el murmullo de las decisiones. Preparó una infusión con manos firmes, cambió los pañales de sus hijos y encendió una vela frente a la entrada. No como rito, como vigilia. Horas después, cuando el fuego del consejo se extinguió, Naiche la encontró sentada, el cabello suelto, las rodillas cubiertas por una manta tejida por Ulisha. No habló de la reunión. No mencionó la estrategia. Solo se acercó y se sentó frente a ella. «Tengo miedo», dijo Sofía con voz baja. «Yo también», confesó él. El silencio entre ellos era denso, cargado de todo lo no dicho, de todo lo contenido. El viento soplaba leve, levantando la tela de la tienda con un susurro. Naiche tomó su mano. No con impulso, no con deseo, con certeza. Sus dedos la envolvieron como quien abraza algo frágil y valioso. «Quédate», dijo en voz baja. «No como prisionera, como esposa». Sofía lo miró. No parpadeó. Sus ojos se llenaron de una humedad contenida, pero no lloró. «¿Sabes lo que eso significa?»,
preguntó ella. Naiche asintió. Sé que no hay nombre para lo que somos, ni reglas que nos expliquen, pero si el mundo va a quemarse allá afuera, quiero quemarme contigo. Ella sonrió, por primera vez en días. Fue una sonrisa leve, quebrada pero viva. El fuego que ardía entre ellos no necesitaba promesas. Estaba hecho de miradas, de noches compartidas sin tocarse, de palabras traducidas con esfuerzo, de hijos que reían en dos lenguas, de heridas que aún dolían, pero que ya no sangraban. Afuera, el frío regresaba. Pero dentro de esa tienda, esa noche, el calor de los vivos era más fuerte que cualquier amenaza. Y mientras las cartas manchadas de mentira dormían ocultas en la bolsa de Naiche, la verdad se tejía, poco a poco, en la forma en que Sofía lo miraba cuando nadie más la miraba. Porque en esa tierra herida, no todos los que respiraban estaban vivos. Pero ellos sí, ellos lo estaban, y habían decidido luchar por seguir siéndolo. La neblina descendía como un manto espeso sobre las laderas, envolviendo las copas de los árboles y ocultando las huellas de quienes se desplazaban en silencio por los senderos. No había tambores ni gritos, solo el sonido del bosque respirando con el pecho contenido. El plan que Naiche y los jefes habían trazado en las noches de vigilia se tejía ahora con la misma delicadeza con que se cruza un telar antiguo, sin margen para el error, sin espacio para la duda. Los confederados subieron confiados, armados y con órdenes precisas. No esperaban resistencia. Habían leído los informes, estudiado mapas con rutas dibujadas a mano, memorizado descripciones de los refugios en la montaña. Creían que llegarían al corazón de los apaches como se llega al final de un camino ya recorrido. Pero no sabían que el terreno había cambiado, que las trampas no estaban en el suelo, sino en los árboles, en los acantilados, en los silencios. La emboscada fue rápida, precisa, dolorosa. Flechas desde lo alto, rocas que caían en los flancos, rutas falsas que llevaban a cañones sin salida. El combate no duró más de una hora. Los gritos de los soldados retumbaban como ecos desorientados, sin dirección. Algunos huyeron, otros quedaron tendidos entre los arbustos, con la mirada vacía. Naiche fue herido en el hombro por una bala. No cayó. Siguió peleando hasta que el último confederado retrocedió, arrastrándose por entre las piedras con los ojos enrojecidos por el miedo. Solo entonces, cuando la batalla estuvo terminada, su cuerpo cedió. Sofía lo encontró apoyado contra un árbol, con la sangre manchándole la túnica. No dijo una palabra. Se arrodilló junto a él, limpió la herida con agua fría y rasgó parte de su falda para improvisar un vendaje. Él no se quejó. Sus ojos, aunque tensos por el dolor, la miraban con la ternura de quien sabe que sigue vivo por algo más que suerte. «Ya pasó», murmuró ella con voz serena. «Ya estás aquí». Durante los días siguientes, Sofía no se separó de su lado. Le cambiaba las vendas, lo alimentaba con caldos que Ulisha preparaba con hierbas curativas, lo ayudaba a incorporarse cuando el dolor lo vencía. En sus gestos no había obligación, sino un amor silencioso, contenido, como el agua que brota sin hacer ruido pero no deja de correr. Mientras Naiche sanaba, los niños dieron sus primeros pasos. Fue una mañana clara, con el sol filtrándose entre las ramas y el canto de los pájaros como fondo. Pilar fue la primera. Se soltó de la mano de Sofía y avanzó tambaleante hacia su padre, que estaba sentado sobre una piedra, observándola con una sonrisa casi incrédula. Luego la imitaron los hermanos, uno tras otro, entre risas torpes y caídas suaves. El clan se reunió en círculo para presenciar aquel momento. No dijeron mucho, solo miraban, pero sus miradas ya no eran frías. En sus ojos había algo que antes no estaba: respeto, reconocimiento y una paz silenciosa que crecía con cada día que pasaba, sin sangre ni amenazas. Una tarde, mientras Naiche dormía y los niños jugaban cerca de la tienda, Sofía sacó el cuaderno de Eduardo. Lo sostuvo entre las manos como quien sostiene un recuerdo que aún duele.
Era un cuaderno grueso, de cuero agrietado y bordes gastados. Había resistido la sangre, la lluvia, el tiempo, pero aún conservaba su peso. Aún llevaba dentro las palabras que ella no había querido leer. Se sentó junto al fuego, abrió la primera página. Su nombre, escrito con trazo firme. Abajo, una fecha. Y luego, una descripción que no le pertenecía. Mujer blanca, criolla, de carácter manipulador, astuta en apariencia y peligrosa si se le concede poder. Sofía tragó saliva. Pasó la página. Más mentiras. Más frases envueltas en veneno. La acusaba de seducir al líder apache para sobrevivir, de enseñar tácticas al enemigo, de criar hijos mestizos con intenciones de infiltrarlos en la comunidad blanca. El corazón le palpitaba con fuerza, pero no lloró. Siguió leyendo. Encontró descripciones de las rutas del campamento, nombres de niños, croquis de los escondites, notas sobre Tawira, sobre Naiche, sobre el consejo de los ancianos. Eduardo había registrado cada conversación, cada movimiento, como si se tratara de piezas de ajedrez en un tablero que solo él entendía. Todo con el único propósito de vender esa información al mejor postor. Al llegar a la última página, Sofía sintió que algo dentro de ella se rompía. No de dolor, de cansancio, de haber cargado por demasiado tiempo con palabras ajenas. Se levantó, caminó hasta el centro del campamento, encendió una hoguera pequeña, colocó el cuaderno entre las llamas, lo vio arder sin parpadear. Las páginas se doblaban con lentitud, el cuero chispeaba, la tinta se deshacía en humo. «Ya no eres dueño de nada», murmuró, «ni siquiera de mis recuerdos». Naiche la observó desde la sombra. No dijo nada, pero supo, al verla, que esa mujer ya no llevaba peso en la espalda, que lo había soltado, que ahora caminaba con su propio nombre. Esa noche, los ancianos del clan la convocaron, le hablaron con respeto, le ofrecieron algo más que palabras, le ofrecieron pertenencia, le dijeron que podían darle un nombre nuevo, uno que reflejara no lo que había sido, sino lo que había elegido ser. Sofía aceptó. Se arrodilló frente al fuego y escuchó el canto antiguo que Ulisha entonaba, las bendiciones pronunciadas en voz baja, los tambores que marcaban el nacimiento de algo nuevo. El nombre fue pronunciado con solemnidad, Teyuna, la que elige la vida entre la ruina. Esa misma noche, bajo la luna llena, se celebró su unión con Naiche. No hubo sacerdote, ni anillos, ni papeles. Solo manos entrelazadas, miradas profundas, cantos que subían al cielo como promesas sin palabras. Las mujeres danzaron en círculo. Los hombres golpeaban tambores al ritmo del corazón. Los niños reían entre los árboles. Y en medio de todos, Sofía y Naiche se tomaban de las manos como si el mundo por fin se hubiese detenido para permitirles empezar. No hicieron juramentos, no prometieron eternidades, solo se miraron. Y en esa mirada estaba todo, el pasado, el dolor, la lucha, pero también el futuro y la esperanza. Porque algunos nombres se olvidan, y otros nacen con el fuego. En los poblados del norte, donde el viento susurra entre pinos altos y las montañas parecen tocar el cielo con las puntas nevadas, algunos viajeros aún hablan de una historia que no está escrita en los libros, sino en la memoria de los abuelos y en los cantos de los ancianos. No se menciona en los mapas, no figura en los archivos de guerra. Es una leyenda que flota entre el humo de las fogatas, entre los ecos que se cuelan por las grietas de las cuevas. Habla de una mujer blanca de ojos color miel, que caminó entre los apaches no como prisionera ni como forastera, sino como hermana. Habla de un cacique temido por los soldados, que dejó de ser sol rojo para ser hombre, y de 3 niños mestizos que aprendieron a correr entre 2 mundos, sin pertenecer por completo a ninguno, pero reclamando ambos con la frente en alto. Una viajera blanca, con cuaderno en mano y cabello recogido bajo un sombrero polvoriento, anotó esa historia en su diario durante una noche estrellada,
junto a un fuego encendido por manos ajenas. No preguntó nombres, solo escuchó. Se sentó junto a una mujer que ya tenía el rostro surcado por líneas profundas y los cabellos salpicados de blanco. A su lado, un hombre de hombros aún firmes y mirada oscura le sostenía la mano sin apretarla, con una paz que no se aprendía, sino que se alcanzaba. ¿Es usted la mujer del relato?, preguntó la viajera, casi en un susurro. La anciana no respondió de inmediato. Miró el horizonte. Era una tarde de cielo encendido, donde el sol comenzaba a descender entre las montañas, tiñendo las piedras de un rojo intenso, profundo, como si la tierra recordara un juramento antiguo. «No soy lo que dicen», respondió al fin, «pero tampoco soy lo que fui». A su lado, el hombre asintió. No necesitaba palabras, bastaba con su presencia. Caminaron juntos hasta la cima de la loma, donde el viento soplaba con más fuerza y los recuerdos se volvían más nítidos. Sus pasos eran lentos, pero constantes. Él le ofreció el brazo y ella lo tomó con naturalidad, como quien lleva haciéndolo toda una vida. A lo lejos, 3 figuras los observaban. Uno de ellos, alto y de rostro firme, sostenía una lanza tallada por sus propias manos. Era Jacinto, ahora un hombre de mirada profunda, cazador hábil, defensor de su gente. A su lado, Mateo, más reservado, con un libro bajo el brazo y un collar de cuentas colgando del cuello, observaba al grupo con ojos que sabían escuchar antes de juzgar. La tercera, Pilar, se trenzaba el cabello mientras sonreía. Sus ropas combinaban bordados indígenas con telas de algodón tejidas en pueblos vecinos. Había en ella la mezcla perfecta entre fuego y ternura. Los 3 eran el testimonio vivo de una historia que nadie se atrevía a negar, aunque pocos sabían contarla con exactitud. Algunos aseguraban que la mujer había sido vendida como esclava. Otros decían que fue raptada, que había embrujado al cacique con su mirada dorada. Algunos la llamaban traidora, otros, madre de 2 mundos. La verdad, como siempre, estaba en otra parte. Sofía se detuvo al borde del risco. A sus pies, el valle se extendía hasta perderse en el horizonte. Los árboles se mecían con lentitud. El río brillaba a lo lejos como una cinta plateada. A su lado, Naiche respiró hondo. Su cabello, ya entrecano, volaba con el viento. Las arrugas en su rostro contaban más de lo que cualquier relato podría escribir. «¿Lo recuerdas?», preguntó ella sin mirarlo. «Lo recuerdo todo», respondió él. La luz del sol descendía. Poco a poco el cielo se volvió carmesí. Las nubes parecían incendiarse en silencio y el aire adquirió ese tono tibio y solemne de las despedidas que no duelen, sino que cierran ciclos. Sofía apretó con suavidad el brazo de Naiche. «Esta vez no hay nada que temer», susurró. Él no respondió con palabras. Solo posó su mano sobre la de ella, y juntos permanecieron allí, en silencio, como 2 figuras detenidas en el tiempo. No necesitaban hablar de batallas, de huidas, de pérdidas, tampoco de las heridas que la historia había dejado en sus cuerpos. Habían vencido al miedo, no con armas, sino con vida. Abajo, en el campamento, los nietos correteaban entre las tiendas. Ulisha ya no estaba, tampoco muchos de los viejos. Pero los cantos aún se oían al anochecer, y cada vez que alguien preguntaba por esa mujer de ojos de miel que hablaba apache con acento distinto, las ancianas se miraban entre sí, sonreían y decían: «Ella no tiene nombre, se lo dio al fuego». La viajera cerró su cuaderno con manos temblorosas. Anotó una última frase antes de guardar el diario en su bolso. «Nunca supe si fue verdad, pero si lo fue, ese amor desafió al mundo». El sol se ocultó por completo detrás de las montañas, y en la sombra del último resplandor rojo aún se dibujaban las siluetas de Sofía y Naiche, de pie sobre la tierra que los había unido, mirando un horizonte que ya no les debía nada. Porque algunos amores no necesitan ser explicados, solo vividos hasta el final. Hay relatos que no se olvidan porque nos transforman. A la sombra del sol rojo es uno de ellos.
no solo por lo que cuenta, sino por lo que despierta en quien la escucha. No es simplemente un relato de amor entre dos mundos. Es una muestra de que la vida, incluso en sus capítulos más oscuros, puede volver a encenderse si hay alguien dispuesto a luchar por ella. Sofía nos enseñó que no se necesita una espada para ser fuerte, ni un apellido para pertenecer, que se puede renunciar al pasado sin olvidar quién se es, que amar, en su forma más pura, es resistir sin violencia, cuidar sin pedir, mirar sin poseer. Y Nietzsche nos recordó que los hombres verdaderamente valientes son aquellos que se atreven a sentir y a elegir la paz, incluso después de haber conocido la guerra. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saberlo. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Qué aprendiste de Sofía y Nietzsche? Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra decidir en los comentarios. Así sabremos que formas parte de quienes sienten cada palabra, cada gesto, cada susurro de esta historia. No olvides que en las tarjetas estamos dejando más relatos como este, llenos de emociones profundas, personajes inolvidables y amores que desafían el tiempo. Historias que no solo entretienen, sino que dejan huella. Suscríbete, comparte y sobre todo, sigue creyendo que el amor verdadero aún puede cambiar el destino, porque a veces basta una sola decisión para comenzar de nuevo.